Mi novia se vendió por un bolso de marca y me culpa por no complacerla. Conocí a Valeria por medio de mi prima. Eran compañeras de clase en la facultad. Según mi prima, Valeria llevaba un buen tiempo interesada en mí. Yo no me había percatado, pero al parecer, cada vez que mi prima mencionaba algo sobre mí, Valeria prestaba atención y hacía cuestionamientos. Finalmente, mi prima, segura de que seríamos una buena pareja, optó por hacer de Celestina y planificó una reunión con amigos donde, casualmente, terminamos uno al lado del otro. Desde el primer instante, Valeria me cayó bien. Poseía una risa encantadora y un entusiasmo que se contagiaba. Era 3 años más joven que yo, pero eso nunca representó un obstáculo. Me agradaba su forma de bromear y la naturalidad con la que podíamos platicar de cualquier asunto. Con el paso de las semanas, nuestra amistad se fortaleció y, con el tiempo, iniciamos un noviazgo formal. Mi prima estaba feliz con la situación, afirmando que por fin había logrado algo positivo en su existencia al juntarnos. Nuestro vínculo, por lo general, era armonioso, aunque con ciertos aspectos que, mirando atrás, debieron haberme hecho sospechar. En ocasiones notaba que Valeria podía ser un tanto consentida y se enfocaba demasiado en ciertos bienes materiales. No es que yo sea un hombre austero ni nada por el estilo, pero existían momentos en los que sentía que ella daba más valor al objeto en sí, que al sentimiento detrás de este. Aún así, como todavía estábamos en la etapa del idilio, no le presté demasiada atención. Se aproximaba su onomástico, y desde hacía semanas, ella ya tenía muy claro lo que deseaba, una cartera de una firma lujosa que estaba en boga en ese entonces. No desaprovechaba ninguna oportunidad para señalarlo. Cada vez que caminábamos frente a una boutique, hacía observaciones sobre lo hermosa que era, lo mucho que anhelaba tenerla y lo perfectamente que haría juego con su vestuario. Incluso me enseñó imágenes y me habló de las blogueras de moda que la portaban. La dificultad era que esa cartera valía más de lo que yo podía costear. No es que estuviera en bancarrota, pero tampoco era una persona con un sueldo exorbitante. Contaba con un empleo fijo, pero entre mis obligaciones cotidianas y mis reservas, no podía permitirme el lujo de gastar una suma desmedida en un complemento. Intenté hacer cálculos para ver si podría adquirirla con mi próximo pago, pero simplemente no era posible. Y aunque pude haberme endeudado, nunca he sido de aquellos que gastan por encima de sus posibilidades por simple apariencia. Fue entonces cuando se me ocurrió una alternativa. Tenía un tío que se dedicaba a la marroquinería y elaboraba carteras de forma artesanal. Sabía que su labor era de buena calidad y lo mejor era que podía confeccionar algo totalmente a la medida. Pensé que, en lugar de adquirir una cartera de diseñador, podía pedirle una exclusiva para Valeria. No solo sería singular, sino que también contendría pormenores especiales ideados para ella. Me entusiasmé con el proyecto y conversé con mi tío para organizarlo. El procedimiento no fue sencillo. Como mi tío tenía otros encargos y yo solo podía colaborar los sábados y domingos, la confección tomó varias semanas. Me impliqué en cada fase, desde escoger el modelo hasta seleccionar las tonalidades y los pequeños añadidos que convertirían a la cartera en algo especial. Escogí un color que sabía le agradaba, solicité que incluyeran su letra inicial en una de las costuras e incluso un pequeño bolsillo secreto porque sabía que le gustaban las carteras con espacio adicional. Cada fin de semana me levantaba al amanecer para dirigirme al obrador y trabajar en la cartera con la esperanza de ver su respuesta al recibirla. Me ilusionaba mucho obsequiarle algo que no solo era estético, sino que también poseía un trasfondo. No era un simple accesorio comprado en una tienda, era algo elaborado con esmero y creado específicamente para ella. Cuando por fin estuvo terminada, la observé con satisfacción. Lucía extraordinaria. El cuero era de primera, el diseño era refinado y los detalles a medida la hacían irrepetible. Estaba convencido de que le fascinaría, aunque no fuera de una firma reconocida. Después de todo, ¿qué podía ser más significativo que un presente confeccionado con afecto? El día de su cumpleaños me sentía expectante. Fui a su apartamento con la cartera meticulosamente envuelta y una amplia sonrisa en el rostro. Al llegar, la encontré en medio de sus compañeras, riendo y gozando de su día. Me recibió con un beso y me comentó que estaba impaciente por ver lo que le había traído. Le di el obsequio y noté cómo sus ojos centelleaban de anticipación mientras desenvolvía el paquete. Pero tan pronto abrió la caja y sacó la cartera, su gesto se transformó. Sus labios esbozaron una mueca complicada de definir, una combinación de desilusión y afán por ocultarlo.
La sostuvo entre sus dedos, la examinó de arriba a abajo y, tras unos instantes de silencio incómodo, soltó un escueto «Oh, gracias». Intenté aclararle que la había encargado especialmente para ella, que había seleccionado cada elemento pensando en sus gustos y que era una pieza única. Pero su reacción no mejoró. Dijo que era bonita de una manera que no resultaba creíble y la dejó a un lado sin darle mayor relevancia. Luego, sus amigas retomaron la charla y en menos de un minuto ya nadie le prestaba atención a mi regalo. Me sentí un poco contrariado, pero traté de no darle demasiadas vueltas. Quizás no era el momento y después lo valoraría más. Sin embargo, a lo largo de la velada noté que no volvió a tocar la cartera. No hizo ningún comentario adicional sobre ella, ni siquiera cuando otras personas le preguntaron qué le había regalado su novio. Se limitaba a enumerar los obsequios de sus amigas o de su familia, pero nunca mencionó el mío. Al despedirnos, le pregunté si de verdad le había agradado. Su réplica fue un simple «está aceptable», sin ninguna emoción. Algo en su voz me dejó con una sensación rara en el pecho, pero intenté persuadirme de que estaba exagerando. Después del desaire de Valeria en su onomástico, no podía evitar sentirme incómodo y enfadado. No esperaba que llorara de alegría ni que me glorificara como si le hubiera regalado un rubí, pero al menos esperaba un poco de interés. Comprendía que ella anhelaba su cartera de diseñador, pero yo no estaba en condiciones de comprarla, y en vez de conformarme con no darle nada, me esforcé por crearle algo irrepetible, algo que no hallaría en ningún comercio. Además, la cartera era muy bella. Me refiero a que estaba minuciosamente elaborada, tanto en los remates como en los pormenores más ínfimos. ¿Y no era eso lo que contaba? ¿El gesto, la intención, la dedicación? Aparentemente, para Valeria, no era así. Lo confirmé unos días después de su celebración. Quedamos en encontrarnos para ir a desayunar, y cuando llegó al café, noté algo que me asombró. No solo no llevaba puesta la cartera que le regalé, sino que portaba la cartera de diseñador que tanto había deseado. La misma que, según ella, yo no podía comprarle. Lo primero que pensé fue que, al final, había decidido comprársela por su cuenta. No me habría molestado si así hubiera sido, pero la curiosidad me ganó, así que le pregunté. ¿Y esa cartera? Ella, sin vacilar, me respondió con una sonrisa. Me la regalaron. Una sensación incómoda se apoderó de mi pecho. Una cartera como esa no podía ser un simple presente, era demasiado costosa. ¿Quién te la regaló? Su expresión cambió apenas por una fracción de segundo, lo suficiente para que me diera cuenta. Se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Alguien que tú no conoces. Me quedé callado un momento, tratando de asimilar su respuesta. Algo en su tono, en su manera de restarle importancia, me hizo sentir que no era completamente honesta. Pero no quise presionar. No deseaba ser esa clase de novio que insiste hasta que se convierte en una riña sin sentido. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue darme cuenta de que, desde ese día, Valeria usaba esa cartera en todas partes. No importaba si íbamos a comer, al parque o a realizar cualquier otra actividad, ahí estaba la condenada cartera de marca colgando de su hombro. Mientras tanto, la que yo había mandado a hacer con tanto esmero jamás volvió a aparecer. Me dolía más de lo que quería reconocer. No solo por el artículo en sí, sino porque se sentía como un menosprecio directo a mi trabajo. Con el tiempo, la incomodidad se volvió recelo. No podía quitarme de la cabeza el hecho de que alguien le había regalado algo tan valioso y que ella se había negado a decirme quién había sido. Así que, un día, decidí preguntarle a mi prima, ya que ella era su amiga y quizás sabía algo más. Cuando le mencioné la cartera y le pregunté si tenía idea de quién se la había dado, su respuesta me tomó por sorpresa. No lo sé, y sinceramente, ya supéralo. Su tono fue seco, casi irritado. Como si estuviera harta de que yo insistiera en algo sin trascendencia. Pero, en lugar de calmarme, su actitud solo hizo que mi desconfianza aumentara. Una noche en la que estábamos juntos, Valeria dejó su móvil sobre la mesa cargando mientras ella iba al lavabo. No soy de revisar teléfonos, nunca lo he hecho, pero esta vez, la necesidad de saber me venció. Surgió una notificación que encendió la pantalla y vi el siguiente mensaje: cariño, cuando piensas seguir pagándome por la cartera, y varios emojis de berenjenas. Y quien lo envió era su ex.
Cuando Valeria regresó a la mesa, supe que no podía esperar más. La confronté ahí mismo. Me dijiste que alguien que yo no conocía te regaló esa cartera, pero resulta que sí lo conozco. Es tu ex, ¿verdad? Su expresión se puso rígida. Por un momento, intentó actuar con naturalidad, pero el temor en su mirada la delató. ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. Lo que quiero saber es por qué sigues en contacto con él y cómo le pagaste por la cartera. No es lo que crees, dijo, cruzándose de brazos. Solo fue un regalo, no representa nada. Entonces, ¿por qué me mentiste? Suspiró, evitando mi mirada. Porque sabía que reaccionarías así. Que te pondrías nervioso sin motivo. ¿Sin motivo? Soltó una risa amarga. Dime exactamente qué has hecho. Hubo un silencio incómodo. Luego, ella se removió en su asiento y con una voz más baja, soltó. Está bien. Sí, fue. Pero no sucedió nada, solo fue un regalo. ¿Y por qué te haría un regalo así, sin más? Se mordió el labio, claramente incómoda. Bueno, él me pidió un favor. ¿Qué clase de favor? No me gustó la forma en que desvió la mirada. Dijo que quería recordar los viejos tiempos. La sangre me hirvió en las venas. ¿Y qué significa eso? Se quedó callada, pero el rubor en su rostro lo dijo todo. Habla, Valeria. No es lo que piensas, soltó de golpe. No significa nada. Se humedeció los labios y, finalmente, confesó. Él me pidió que me acostara con él. El mundo pareció detenerse por un instante. ¿Y lo hiciste? Ella tragó saliva y me miró con una expresión que no supe describir. Escúchame, no sentí nada por él, te lo juro. No fue por amor ni por deseo. Solo fue algo físico. Y todo el tiempo pensé en ti. La mesa quedó en silencio. No podía creer lo que acababa de escuchar. Esa fue la gota que derramó el vaso. No importaba si había sentimientos o no. No importaba si, según ella, no significaba nada. Se había acostado con su ex a cambio de una cartera de diseñador. Y, para colmo, esperaba que la comprendiera, porque, claro, todo el tiempo había pensado en mí. No sé qué esperaba que hiciera con esa información. ¿Qué le dijera? Bueno, al menos fuiste fiel en tu mente, qué encantadora eres, vamos por un café. Valeria, dije, mirándola fijamente. ¿Tienes idea de lo que acabas de decirme? Ella frunció el ceño. No lo digas así, lo estás sacando de contexto. Ah, claro. Porque no es lo mismo decirme me acosté con mi ex por una cartera, le hice un favor a mi ex y, por coincidencia, ahora tengo una cartera de $1000. Suena totalmente distinto. No fue así. Entonces explícame, por favor, en qué parte de tu historia no pareces una prostituta. Lo solté sin filtro, sin pensar. Pero en ese momento no me importaba. Valeria abrió la boca, indignada, como si yo fuera el que había hecho algo imperdonable. ¿Cómo te atreves a decirme eso? No soy una prostituta. Me crucé de brazos con una sonrisa amarga. A ver, ayúdame a entender. Te acostaste con un tipo que no te importaba solo porque te ofreció algo material a cambio. Si no es prostitución, ¿qué nombre le ponemos? ¿Servicio de lealtad premium? Fue diferente. ¿Y diferente cómo? Ella se quedó en silencio. Se mordió el labio y bajó la mirada por un momento. Luego, como si se encendiera un interruptor en su cabeza, me miró con rabia y cambió de táctica. No sé por qué tanto me atacas, tú me obligaste a hacerlo. Me quedé pasmado por un segundo. ¿Perdón? Si tú me hubieras comprado la cartera que quería, nada de esto habría pasado. Solté una carcajada seca. No lo pude evitar. ¿Me estás diciendo que me engañaste porque no te compré una cartera de diseñador? No lo entiendes. Yo te di muchas indirectas, te lo dije varias veces. Tú sabías cuánto la quería y aún así decidiste no dármela. Me obligaste a buscarla en otro lado. Me quedé mirándola, tratando de procesar la ridiculez de sus palabras. Valeria,
por favor dime que no estás diciendo esto en serio. Claro que sí, espetó, cruzándose de brazos. Eres un tacaño. Yo quería algo especial por mi onomástico y en vez de darme lo que pedí, decidiste hacer lo que tú querías. No pensaste en mí, solo en lo que a ti te parecía un buen regalo. Así que yo tuve que ingeniármelas para conseguir lo que necesitaba. Claro, asentí con sarcasmo. Porque pasar semanas trabajando en una cartera hecha a mano, completamente personalizada, con cada detalle elegido pensando en ti, eso es puro egoísmo de mi parte. Claro que lo es. ¿Por qué no me escuchaste? Yo quería una cartera de marca. No una chuchería artesanal que nadie más tiene. ¿Cómo se te pudo ocurrir regalarme algo exclusivo, cuando podía tener lo mismo que cualquier bloguera de moda? Ella bufó con frustración. Lo que pasa es que no entiendes lo que significa tener esa cartera de diseñador. Eso mejora tu presencia. No, Valeria. Lo que no entiendo es cómo una cartera es más importante que tu dignidad. El golpe le llegó. Vi cómo su expresión se torcía de ira y vergüenza. Pero en vez de admitir lo obvio, decidió seguir con su papel de víctima. Eres un imbécil. Siempre has sido un resentido porque no ganas suficiente dinero para darme lo que quiero. Claro, porque yo soy el malo aquí. No el tipo que te fue infiel varias veces en el pasado y al que le abriste las piernas por los viejos tiempos. Oh, lo siento. No había sentimientos ahí, no lo olvidaba. Todo era una transacción comercial, claramente normal, sin ningún tipo de sentimiento de por medio. Obviamente no te vendiste, porque tú no eres ninguna prostituta. Eres incapaz de algo así. Ella me miró con odio. No me importó. Había aguantado suficiente. Se acabó, dije, poniéndome de pie. No quiero volver a verte nunca. Valeria no dijo nada, pero en su mirada vi algo que ya conocía demasiado bien. No estaba triste porque me perdía a mí. Estaba molesta porque la había descubierto. Mientras salía de su apartamento, mi prima llegaba con una pizza. Al verla, volví a enfurecerme. ¿Y tú qué? ¿Desde cuándo lo sabías? Ella se sobresaltó. Parecía no entender qué había pasado. Pero al ver a Valeria furiosa en el sofá, lo comprendió todo. Yo no sabía nada. Eso era una mentira. La conozco desde que nació. Sé muy bien cuando miente. Dímelo a la cara, le dije, con una calma peligrosa. Mírame a los ojos y dime que no sabías nada. Ella tragó saliva y evitó mi mirada. Yo solo no quería meterte en problemas. No, claro que no. Mejor dejar que me humillen, que me vean la cara de idiota. Eso es más divertido, ¿no? No es eso. ¿Y entonces qué es? Dímelo. Mi prima bajó la cabeza. No quería que te pusieras así. Solté un resopido. Si no querías que me pusiera así, significa que ya sabías toda la verdad. No lo negó. ¿Cuánto tiempo lo supiste? No respondió. No necesitaba hacerlo. Ya lo entendía todo. Mi propia prima sabía que Valeria me estaba engañando, pero en vez de decírmelo, prefirió callarse. ¡Qué asco me dan las dos! Eso fue lo último que dije antes de salir de ahí. Después de eso, bloqueé a Valeria de todos lados. Intentó contactarme un par de veces, pero ni me molesté en leer sus mensajes. No me interesaba saber si quería disculparse o seguir justificándose. Mi prima también trató de hablar conmigo. Al principio, me dijo que estaba exagerando, que debía dejarlo ir. Cuando vio que no le respondía, empezó con los perdóname y los no quise hacerte daño. Me tomó tiempo, pero eventualmente lo superé. Y aprendí algo importante. Si una persona te quiere de verdad, no te pone precio. Si alguien está dispuesto a traicionarte por una cartera, entonces nunca te quiso. Y si tu propia prima sabe lo que te están haciendo y no dice nada, entonces nunca estuvo de tu lado. Si esta historia te dejó sin palabras, la que te dejo aquí te va a sorprender aún más. Haz clic ahora y compártela con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente.